El último comunicante de esta tarde es el profesor Enrique Noere. Enrique es arquitecto por la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, en el año 62, y doctor en arquitectura por la Universidad Politécnica también de Madrid en el año 67. Es un experto indiscutible en el campo de la carpintería histórica, destacando por su obra escrita en la que se recuperó y descifró los manuscritos de Diego López de Arenas o el de Fray Andrés de San Miguel. Gracias a su trayectoria profesional ha recibido numerosos premios como el Premio Rafael Manzano de Arquitectura Clásica y Restauración Monumental en el año 2016. Es académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, también de la Academia de San Telmo de Málaga o de la Real Academia de San Miguel Arcángel en Santa Cruz de Tenerife. Vocal del Patronato de la Alhambra y del Generalife y presidente del Subcomité de Normalización de Estructuras. Algunos de sus trabajos más destacados incluyen la recuperación de los artesonados del Museo Nacional de Arte Hispano-Musulmán de la Alhambra, del Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, del Palacio Ducal de Pastrana o del actual Museo Thyssen. Enrique nos va a hablar sobre la seguridad en la rehabilitación de las estructuras madrileñas. Bueno, buenas tardes. Lo primero de todo, dar las gracias a Calam por haber organizado este simposio, a Cava, el Círculo de Bellas Artes, pero voy a parar de dar las gracias porque como andamos siempre mal de tiempo, pues entro directamente a hablar del problema de la seguridad en el patrimonio histórico, que mucha gente desconoce que la mayoría del Madrid que conocemos pues está hecho con entramados de madera, o sea, sus estructuras son de madera. Y desgraciadamente este es un tema que en las escuelas de arquitectura apenas se ha tratado y a la hora de intervenir pues está creando con frecuencia problemas. Los derrumbamientos que se han ido produciendo con cierta frecuencia pues es algo que nos preocupa enormemente. ¿Y a qué se debe estos problemas? Pues probablemente porque los arquitectos de un tiempo a esta parte nos hemos acostumbrado a la hiperestaticidad de las construcciones hechas con hormigón armado o con hierro con uniones rígidamente soldadas, pero las estructuras de madera son isostáticas, algo que prácticamente nos hemos olvidado, que son estructuras pues, que tienen una estabilidad muy condicionada a pues, problemas de triangulación, etcétera, etcétera. Las continuidades son importantes, no se deben cortar. He visto muchas veces hacer pues, auténticos disparates, pero queda otra pregunta. ¿Es la madera un problema? Porque realmente el problema no es en sí la madera. Es cierto que donde la madera se humedece excesivamente, pues ahí van los xilófagos y se la comen, ¿no? Pero donde va la humedad, pues al hierro tampoco se salva, es decir, que se oxida igual, no le salva. El hormigón, ayer vimos como, por ejemplo, el Unity Temple, me parece que era, pues a los 82 años había sufrido unos daños terroríficos, ¿no? También hay gente que piensa que el hormigón es mucho más resistente, cuando a veces pues, cualquier material es resistente si se calcula adecuadamente. En fin, como ejemplo, en la Catedral de Burgos, cuando terminó la guerra, pues el gobierno quería agradecer a la ciudad su colaboración y decidieron que iban a sustituir las viejas y vetustas armaduras de madera de la nave de la catedral por unas modernas de hierro. Al año siguiente el presupuesto pues, se había acabado, no había dinero para poder seguir y pues, resultó que pues, la conclusión fue vamos a dejarlo para el año que viene, que a ver si tenemos dinero. El año que viene tampoco tuvieron dinero. En vista de lo cual, pues se pensó a ver si el que viene, bueno, el tema se fue olvidando, pero pues
unos 30 años después que se dedicaron a hacer restauraciones en la catedral, se dieron cuenta que todo lo que se había hecho de hierro había que renovarlo, mientras que las vetustas de madera que no se habían cambiado todavía seguían cumpliendo su cometido. Otro de los problemas que hay es que mucha gente piensa que los entramados de madera son auténticos muros de fábrica, que se quita la madera, se pone ladrillo y ya está, no pasa nada. Pero estos muros de entramado no tienen la esbeltez suficiente para funcionar como muros de fábrica. Si no, se han caído muchas veces porque la madera está combatiendo el pandeo que tendrían esas fábricas. Si no, se habrían caído. Es decir, la colaboración de los dos elementos las ha mantenido a salvo. Los xilófagos, evidentemente, se comen la madera, pero cuando vemos una madera así puede producir pues, miedo, porque decir, bueno, es que eso es una madera enferma y a ver hasta dónde va a llegar ese problema, pero no es así. O sea, es una madera que se la han comido. El resto que no se lo han podido comer, pues es porque estaba todavía fuerte, porque si no está la madera húmeda, los xilófagos no se la comen. El fuego es otro de los enemigos que tiene la madera, pero también mientras la madera se va quemando, su interior sigue resistiendo, no pierde ninguna resistencia. De hecho, los bomberos están más tranquilos trabajando debajo de una estructura de madera, aunque haya sufrido quemaduras, que una estructura de hierro donde normalmente no suelen entrar porque a partir de los 500 grados se derrite como si fuera una tarta de chocolate. El problema, evidentemente, es el agua para la madera. El agua es un componente de la madera, está siempre contenida dentro de ella. Y tal vez, o sea, es paradójico, pero ha sido el progreso el primero que empezó a crear problemas en las casas de madera. Antiguamente la casa entraba en cántaros. Lo que podía llevar un aguador, pues todo lo que podía pasar que se rompiera el cántaro, pero ese agua se iba a secar rápidamente. Vino las instalaciones de fontanería y por lo menos al principio las tuberías estaban a la vista y cualquier fallo pues, se detectaba rápidamente, con lo cual no había problema. Lo que pasa es que hoy es antiestético, las ocultamos y entonces cualquier fallo, cualquier problema, fisura o lo que tenga, pues estará empapando la madera, de lo que nosotros no nos enteraremos, pero los xilófagos sí. Antiguamente las casas se construían precisamente cuidando la protección ya digo, el interior no había problema porque el agua, como mucho, subía en cántaros, pero por el exterior las fachadas, pues si era posible, incluso se iban volando unas sobre las otras para que el agua que escurriera por ellas, pues escurriera lo mínimo posible, cayera al vacío cuanto antes. Y por supuesto, empleando los aleros, algo que la arquitectura actual parece que reniega de ello. También el tipismo pues, ha hecho que muchos hayan decidido que queda mucho más bonita una estructura de estas antiguas al descubierto, porque dicen ahora ya la madera se puede tratar, se puede conservar. Bueno, es verdad que se puede conservar, se puede tratar, pero ¿cuánto duran los tratamientos? Pues buscando así en lo que hay en el comercio, pues se encuentra que hay uno de larga duración que dice que 2 años. Y los que más aguantan pues son de 8 años. Ninguno cumple los 10 años que exige la normativa de seguridad en la conservación de cualquier cosa. Es decir, que lo que podemos hacer es seguir usando la madera como se ha usado siempre, y lo que sí es posible es que además la madera es recuperable. Mi experiencia en el trabajo de la madera proviene de la intervención en el patrimonio, en el tema de la carpintería de lazo, y a partir de esto pues me he ido encontrando con problemas porque muchas veces pues, para la administración un artesonado es un bien mueble y tal vez pues, bastaría pues, sujetarlo de alguna manera, que se conserve para que la intervención sea mínima. Los criterios de restauración también hay que tener cuidado con ellos, porque a veces pues, si se interpretan de forma absolutamente rigorista, pues pueden ser perjudiciales en ocasiones. La realidad es que si necesitamos colocar una armadura por encima de alguna que se haya restaurado con este criterio, es decir, dejándola suspendida de una estructura metálica, pues como ocurrió en esta iglesia de Urustes,
pues la fisonomía del edificio se ha alterado totalmente, cosa que va más en contra del patrimonio todavía. El problema de todas estas estructuras, cuando están atacadas por xilófagos, allá donde por un problema de goteras o lo que sea, pues el agua ha entrado con abundancia y permanentemente, es que esos xilófagos se han ido comiendo la madera. Como consecuencia de ello, aquí lo que estamos viendo, pues le falta todo lo que no existe ahí, existía, pero es fácil de saber lo que era porque afortunadamente cualquier estructura carpintera son estructuras que son repetición de piezas iguales. Es decir, no hay que inventar nada para poder saber cómo era esa pieza que se le ha comido toda la parte superior, con lo cual pues es fácil recomponerla. Yo empecé a tratar de devolver a estas estructuras su capacidad resistente, porque, entre otras cosas, a veces era absolutamente imposible poner otra estructura adicional que las sujetara, tenían que ser ellas mismas las que se pudieran aguantar en pie, y para ello pues lo que me dediqué fue a aprovechar la madera que quedaba sana e irle complementando con tiras de madera encoladas. Al principio lo hacía con resorcina, lo mismo que se empleaba para la madera laminada. O sea, la madera laminada lleva ya muchas décadas de empleo y ya nos puede dar una tranquilidad porque cualquiera de los pegamentos que se utilizan hoy en día tiene más resistencia que la propia lignina que liga las células entre sí. Es decir, que una madera laminada suele duplicar la resistencia normal con que la calculamos si no es laminada, solamente por el hecho en definitiva, de haber eliminado sus defectos, que es el problema que tiene la madera. En este proceso, pues lo que sí es interesante es que las láminas, en las zonas donde la madera trabaja a tracción, hay que tener en cuenta que las encoladuras por canto no son eficaces, no son capaces de transmitir tracciones, por lo menos como mínimo sería interesante pues, ese ángulo de 45 grados que tienen las láminas inferiores. En cambio, las superiores ya no necesitan ese ángulo porque en el trabajo a compresión la propia madera trabaja sin necesidad de la cola. La cola lo que va es que mantenerlas unidas, pero es solamente necesario que estén bien unidas. A todo esto me ayudó una tesis que codirigí a un arquitecto, Miquel Landa, que hoy ya pues, lleva haciendo esta práctica con mucha frecuencia y que fue lo que realmente me dio la tranquilidad de ver que el sistema que había iniciado pues, era un sistema serio que se podía utilizar tanto en la restauración como en la rehabilitación urbana. La rehabilitación urbana teóricamente es menos compleja que la restauración, porque no está sujeta a todas estas cartas del restauro, a todos los criterios de patrimonio, la ley de patrimonio, etcétera, etcétera. Pero no deja de estar sujeta a los códigos técnicos. Cuando en una rehabilitación pues también tenemos un techo que, bueno, no es que sea una pieza de un artesonado, pero queremos respetarla y dejarla vista, pues también podemos aplicar estos procedimientos de la restauración. Pero lo normal en la rehabilitación es emplear directamente simples refuerzos metálicos o de madera. En principio el refuerzo metálico funciona muy bien, teniendo en cuenta que normalmente estamos hablando de estructuras que no están hechas para quedar vistas, ni se está pensando en que vayan a quedar vistas. El empalme cortando por lo sano es una expresión antigua que tiene mucho sentido, vuelve a dejar otra madera que puede funcionar. Ahí lo que hay que tener en cuenta es impermeabilizar bien los muros, porque es a través de los muros por los que se ha transmitido la humedad a esa madera, porque ya tenía antes una base de granito que se colocaba para impedirlo, pero esos muros pues lo han fastidiado. El problema que hay con la madera es que su resistencia es diferente según
el sentido en que se aplique. Es decir, la madera es un material anisótropo. ¿Qué quiere eso decir? Pues que cuando tenemos entre dos pies derechos unas piezas que están dispuestas en forma perpendicular, pues esas piezas no resisten lo mismo que resiste la propia madera. Y estos son casos típicos en los que el pilar de madera podía aguantar, pero la zapata o el durmiente no estarían en condiciones de aguantar la compresión perpendicular que les llega. Basta ver, por ejemplo, lo que hace la norma DIN, que es que a partir de la compresión perpendicular a las fibras, por ejemplo, en el caso de la resistencia, baja a la quinta parte. Y si en vez de la compresión es la tracción, entonces a menos de la décima parte. Es decir, que estos son problemas a tener en cuenta. El tema de la tracción perpendicular es grave en algunos casos, pero en general no. En las estructuras tradicionales no hay elementos donde hagamos trabajar a la madera perpendicularmente a las fibras. Otro problema de la madera es su gran flexión, su gran flexibilidad, porque su módulo de elasticidad pues no es lo mejor que tiene. Evidentemente, en este caso, probablemente ya ha sufrido daños, ha sufrido pudriciones y es un poquito más exagerado que lo que nos permitiría la norma. ¿Dónde buscar los problemas? Pues es muy fácil. En las cocinas, en los baños, en los alféizares de los balcones, donde los muros tengan mala protección de impermeabilización, y evidentemente donde haya bajantes, es decir, bajantes vistas o ocultas nos van a dar la pista de dónde vamos a encontrar con toda seguridad problemas en la madera. Como decía antes, ese problema de la bajo módulo de elasticidad que tiene la madera lo podemos suplir con elementos metálicos que le ganan en 21 veces a la propia madera. Ahora bien, ahí tenemos que tener mucho cuidado de tratar de no hacer estructuras que se tengan que soldar junto a la madera. Y si por lo que sea hubiera que hacer soldaduras en la obra, en sitios donde la madera está próxima, entonces jamás hacerlas en viernes. Este problema, pues para no traer el tema de la catedral de París, que yo creo que ya se ha tratado algo aquí en esta sesión, pues traigo el del Museo Picasso de Málaga. Por una gota de soldadura que cayó en un viernes en una madera, pues eso va formando su pequeño foco y de repente pues el sábado a lo mejor por la tarde empieza a inflamarse, primero lo que se ve es humo, pero claro, lo ve si alguien está allí en el sitio, si no hay nadie en la obra pues nadie se entera, y cuando de repente por el sábado de madrugada pues empiezan a salir unas llamas terroríficas, pues ya no hay nada que hacer. Es decir, aquí se perdieron 2 artesonados totalmente, se quedaron perfectamente desaparecidos y sufrieron varios de los que estaban contiguos. La protección para el fuego, pues la misma que necesita el hierro. No podemos hacer una estructura de hierro si no la protegemos del fuego. Pues vamos a hacerle la misma protección a la madera. Eso evidentemente evita que esa madera quede vista, pero como decía antes, la madera permite calcular el tiempo que puede aguantar un fuego. Es decir, podemos saber si una estructura va a aguantar 30 minutos, 90 minutos, 120, etcétera, etcétera, simplemente haciendo un cálculo de la madera que se va a consumir en ese tiempo. En el caso del problema que tiene el bajo módulo de elasticidad, pues normalmente genera flechas superiores a las que los códigos técnicos nos permiten, pero lo podemos resolver fácilmente con losas de hormigón que teóricamente no necesitarían armado, es decir, van a llevar un armado porque siempre se necesita un armado mínimo para evitar retracciones, pero lo que sí es imprescindible es que esté debidamente conectada a la madera, es decir, tienen que trabajar de forma conjunta ambos materiales.
esa preocupación que hay por el posible deslizamiento de los elementos de unión, se puede uno olvidar tranquilamente de ellas porque solo se producen esos deslizamientos con flechas que están muy, muy por encima de las que la norma nos va a permitir que tengan las maderas. Si el peso del hormigón fuera un inconveniente, porque claro, a veces no podemos intervenir en las cimentaciones y no podemos aumentar el peso de los edificios, pues tenemos soluciones a base de soluciones ligeras, a base de madera microlaminada, que es una madera que tiene la ventaja de que al ser sus láminas de 3 milímetros y no ahí no cabe ningún defecto de la madera, pues su resistencia característica aumenta más del doble de la que tiene esa misma madera según el fabricante, ¿no? El módulo de elasticidad no aumenta tan espectacularmente, pero también algo aumenta, o sea que es una solución a veces muy oportuna. En ocasiones, pues tenemos el problema de no apreciar que un tabique no es un tabique, sino que es un parteluz. En este caso se ve claramente cómo las vigas que se han empleado para cubrir este forjado, pues en este caso van a venir hasta aquí. Es habitual que se utilizaran las mismas escuadrillas, es decir, la construcción tradicional, la manera de emplear era sota, caballo y rey, la que había en el mercado. Y si nosotros quitamos ese parteluz, es decir, si quitáramos ese tabique que parece que no hace nada, pues realmente estamos creando un problema serio a ese forjado. Para los refuerzos, pues se pueden establecer una serie de soluciones estándar a base de 2 chapas metálicas a cada lado del pilar, perfiles que pueden ser UES, o en casos de medianería solo podemos reforzar por una de las caras, entonces tendríamos, pues en función de las secciones de los pilares que nos vamos encontrando, más de los refuerzos, eso ya lo haríamos mediante el cálculo correspondiente, asignaríamos pues a los pilares de esa estructura lo que precise. Es muy importante en este tipo de refuerzos darles continuidad, es decir, ese problema que he dicho de la baja resistencia de la compresión perpendicular a la fibra que afectaría a las zapatas y a los durmientes, que de por sí normalmente ya suelen estar bastante aplastados por el transcurso del tiempo, pues si podemos evitarla mucho mejor. Entonces simplemente darnos continuidad a los refuerzos de las piezas, de los pies derechos de los pisos bajos que pasen hasta la base del pie derecho del piso siguiente, superior. Es muy frecuente también que nos vayamos a encontrar en las obras pues, intervenciones anteriores que transforman partes son entramados de madera, partes son entramados metálicos, en fin, pero esto ya es un tema que se sale de la casuística, pero que hay que tener en cuenta. Otra cuestión también importante a tener en cuenta es los baños de diseño, sobre todo las duchas, ¿no? Es decir, la gente cree que un pavimento es impermeable. Un pavimento, por muy bien hecho que esté, por la junta se cuela el agua. Como decían en Salamanca, el agua tiene un hocico muy fino. Y he podido comprobar que en 5 años vigas de un forjado debajo de unas duchas de diseño se habían podrido más que en 200 años el resto de las del edificio. Y bueno, para terminar, pues simplemente comentar pues que realmente por muy mal que nos encontremos la madera de un edificio, en el fondo, pues ¿qué ha pasado aquí? Pues que hemos perdido unos durmientes, hemos perdido unos ataos, hemos perdido unos pilares. Lo mejor que podemos hacer, los sustituimos por nuevos si hace falta, complementando los que han sufrido daños parciales, y seguir con ello adelante, porque si a una estructura le devolvemos su forma de trabajo que ha tenido toda su vida, será el modo de que no sufra nuevos asientos, nuevas deformaciones o nuevos problemas. Y nada más, muchas gracias.